Bien, muy buenos días, tardes o noches tengan compañeros, de acuerdo a la hora en la que estén viendo el video. Vamos a comenzar, bueno, vamos a continuar con nuestras clases de la materia de álgebra 1. Bien, en el video de hoy vamos a ver el apartado de la parte de binomio de Newton. No es un capítulo aparte, sino que es pues una de las aplicaciones de las combinaciones y permutaciones que habíamos visto en la clase anterior. Entonces, es un subtítulo o bien tema corto, no es tan difícil de realizar. Bien, vamos a tratar de que el video no sea tan largo. Bueno, vamos a comenzar con el binomio de Newton. ¿Qué es el binomio de Newton? Nos indica el desarrollo de la potencia de un binomio. Miren ustedes, vamos a tener binomios de la forma a más b elevado a la potencia n, y este es un binomio y pues está elevado a una potencia n. Según la fórmula de Newton, el desarrollo de esta potencia viene dada por la combinación de n tomados de cero en cero multiplicado por a al exponente mayor, a la n, por b a la cero, y luego esto va a ir bajando de 1 en 1 y esto va a ir aumentando de 1 en 1. Miren ustedes, a la n menos 1, b a la 1. Era cero, ha subido a 1. Era n y ha bajado a n menos 1. Luego va a ir bajando, ¿no? Era n menos 1, ahora es n menos 2. Era 1 y va a subir a 2. Y aquí los coeficientes van a ser las combinaciones posibles de n tomados de 1 en 1, n tomados de 2 en 2, hasta n tomados de n en n, a la cero y b a la n. Bien, eso sería el desarrollo del binomio de Newton y expresado como sumatoria. Ya habíamos visto la parte de inducción matemática, entonces ya conocemos sumatorias. Pues he expresado esto como sumatoria, es la sumatoria de este k igual a cero. Este k es pues un contador, ¿no es cierto? De este k igual a cero hasta n de las combinaciones de n tomados de k en k multiplicado por a la n menos k por b a la k. Menos 3, si k vale cero, pues vamos a tener este término, el primer término. Si k vale uno, vamos a tener el segundo término. Si k vale 2, vamos a tener el tercer término y así sucesivamente hasta tener em, n más un términos. Bueno, aquí parece que solamente van a ser n términos, ¿no es cierto? Pero como estamos comenzando desde el cero, van a ser n más un términos. Es decir, si el exponente del binomio vale 3, vamos a tener 4 términos. Si el exponente vale 4, vamos a tener 5 términos. Siempre vamos a tener n más un términos en el desarrollo. Bien, y después una fórmula más para el término hésimo. Hace unos días les había mandado una foto al grupo de WhatsApp con el nombre del término elésimo. Bueno, simplemente es notación, aquí está con el término hésimo, es decir, el término de posición h. Por ejemplo, este término de acá es el término de posición uno, es el primer término, este acá es el segundo término, tercer término, y así sucesivamente se llegará al término n más uno. Este sería el término n más uno. Bien, y el término de posición h tiene una fórmula, dice que es la combinatoria de n agarrados de h menos uno veces, agarrados de h menos uno en h menos uno multiplicado por a la n menos h más uno por b a la h menos uno, donde h puede variar, ¿no es cierto? Puede ser el primer término, o puede ser el segundo término, o el tercer término, o puede ser el último, n más un término, ¿no es cierto? Estos valores puede tomar h, 1, 2, 3, hasta llegar a n más uno. Cualquiera de esos, pues podemos reemplazarlo aquí y hallar el término que queremos. Bien, eso nomás sería la parte teórica. Algunas observaciones que se pueden hacer sobre el binomio de Newton es que en el desarrollo de la potencia del binomio, miren ustedes, este binomio tiene sus coeficientes. Este sería el primer coeficiente, ¿no es cierto? El segundo coeficiente. El estudio de estos coeficientes nos van a llevar a construir el triángulo de Pascal. Miren ustedes, nos hemos agarrado los coeficientes. Bueno, antes, ¿qué tal si n vale cero? Entonces, pues vamos a tener a más b a la cero. Eso es uno nomás, ¿no es cierto? Pero bueno, siguiendo esta fórmula del binomio de Newton, en vez de n vamos a poner cero acá. Y listo, ya hemos llegado a cero cero, ¿no? O sea, n sobre n. Entonces vamos a tener el primer coeficiente va a ser cero sobre cero. No sobre cero, ¿no? Es la combinación de cero elementos tomados de cero en cero. Si n vale uno, vamos a tener uno sobre cero, ese va a ser el primer coeficiente, y el segundo coeficiente va a ser uno tomados de uno en uno. Si n vale 2, el primer coeficiente va a ser 2 tomados de cero en cero, el segundo va a ser 2 tomados de uno en uno, y el tercero va a ser 2 tomados de 2 en 2. Siempre llegamos hasta a lo mismo, miren, uno, uno, 2, 2, 3, 3, 4. Bueno, aquí no es 3, aquí es 4. Listo. 4 tomados de 4 en 4. Miren ustedes, igual que aquí, siempre llegamos desde n tomados de cero en cero, siempre comenzamos, miren, de cero en cero, 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 y el último siempre es n en n, o sea, igualitos, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. ¿No es cierto? Entonces, estos serían los coeficientes para estos exponentes. Y pues desarrollando estos números combinatorios, vamos a llegar a estos valores. Es decir, cero elementos tomados de cero en cero es uno.
Un elemento tomado de cero en cero es uno, un elemento tomado de un 1 es uno, dos elementos tomados de cero en cero es uno, dos elementos tomados de un 1 es dos, dos elementos tomados de 2 en 2 es uno, tres elementos tomados de cero en cero es uno, tres elementos tomados de un 1 es tres elementos tomados de 2 en 2 es tres elementos tomados de 3 en 3 es uno, y así sucesivamente vamos construyendo el triángulo de Pascal. Es decir, pues estos números combinatorios los hemos escrito en su forma de número. Y miren ustedes, esto es a lo que se llama el triángulo de Pascal. Y es bastante interesante su construcción, ya que miren, vamos a poner con flechas. El, construir el triángulo de Pascal es poner unos a todas las diagonales, o sea, a todos los lados. Es como un triángulo, ¿no es cierto? A los lados del triángulo siempre van a ir unos. Y luego vamos a ir sumando. Miren ustedes, uno más uno es 2. Y luego uno más 2 es, ¿no es cierto? Uno más 2 es 3. Luego también 2 más uno también es 3. Luego uno más 3 es 4. 3 más 3 es 6. 3 más uno es 4. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Si quisiéramos continuar, uno más 4 aquí vendría a ser 5. 1, 4 más 6 este coeficiente vendría a ser 10. 6 más 4 aquí también este coeficiente vendría a ser 10. 4 más 1 vendría a ser 5. Y el último va a ser uno nomás. ¿No es cierto? A los diagonales siempre va a ser uno. Entonces, miren ustedes, la construcción del triángulo de Pascal es bastante interesante. Es una propiedad que se cumple para esto del desarrollo de los coeficientes del binomio de Newton. Entonces, pues como una observación bastante interesante es esta. Y es la única observación que vamos a hacer. De hecho, podríamos hacer varias observaciones del término medio, término final, término inicial, cantidad de términos, pero pues no quisiera llenarles tanto de fórmulas con esta de acá y con esta de acá. Y pues tal vez con esto más ya es suficiente para resolver ejercicios. Ya pues lo demás los dejaría a ustedes para que comiencen a analizar, ¿no es cierto? Ya que pues si les doy todas las fórmulas sería directamente buscar la fórmula y, pues reemplazar datos como una computadora, ¿no es cierto? Entonces nosotros no somos computadoras, más bien tenemos que enseñarle a la computadora a poder resolver este tipo de ejercicios. ¿Y cómo le vamos a enseñar? Pues nosotros tenemos que saber analizar de dónde viene todo ese tipo de fórmulas. Bien, entonces, bueno, en realidad no hay tantas fórmulas, habrán unas dos o tres más aparte de estas que pues se deducen de estas dos también, ¿no? Entonces las más importantes son esta y pues tal vez esta observación más. Bien, comenzaremos a resolver ejercicios. Como primer ejercicio tenemos, nos dice desarrollar el siguiente binomio. Miren ustedes, tenemos un término, un segundo término, esta resta, pucha, esta es interesante porque miren, en la fórmula pues es una suma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, enseguida vamos a ver. Tenemos un término, dos términos. Ya son dos términos, pues es un binomio y está elevado a una potencia, está elevado a la cuarta potencia. Bien, el primer inconveniente con el cual nos encontramos es que aquí es una resta, pero para la fórmula habíamos visto que utilizamos la suma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fácil. En vez de poner menos, le ponemos más, pero no podemos cambiar la forma algebraica. Simplemente ese menos lo vamos a encerrar como si fuese un solo término. Miren ustedes, ahí está. Primer término sería raíz de x y el segundo término sería todo esto, incluyendo el signo negativo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se hace. ¿Vale? Y aquí está. Em, bueno, no hemos hecho eso todavía. Aquí raíz de x es lo mismo que x a la 1 medio. Uno sobre raíz de x es lo mismo que x a la menos 1 medio. Este sería el término a. Y esto, considerando también el signo, sería el término b. ¿Ok? Y bueno, del desarrollo del binomio de Newton sabemos que va a ser n, n tomados de cero en cero. Esto es 4 tomados de cero en cero por a. A es pues x a la 1 medio a la cuarta, ¿no es cierto? El mayor exponente es 4. Bueno, incluso podríamos, a ver si nos alcanza espacio. Sí, podríamos copiar la fórmula y para este primer ejercicio. La fórmula es esta. Entonces copiaremos eso. Para este primer ejercicio lo pondremos aquí. Entonces, listo. Luego, bueno, así es. Esto vamos a copiar acá. Entonces, aquí abajo. Bueno, está mejor. Y a ver si no ha molestado aquí abajo un poco. Listo. Vamos a guardar. Bien, continuaremos con el primer ejercicio. He copiado la fórmula, si ustedes lo ven. Bueno, aquí nos sobra un espacio. Bien, he copiado la fórmula. Miren ustedes, para el desarrollo del binomio es esta fórmula. Lo podemos poner de otro color más para que se note que es la fórmula. Em, de un color no tan llamativo, celeste tal vez. Bueno, este color parece un poco más oscuro. Bien, este color parece bien.
Bueno, entonces esto de acá es la fórmula del desarrollo del binomio de Newton. Entonces, pues lo mismo, miren ustedes, para nuestro ejercicio A vale x a la 1 medio, entonces va a ser n tomado de 0 en 0, n vale 4 de 0 en 0, A vale x a la 1 medio, a la n vale 4, b vale menos x a la menos 1 medio. Miren, estoy considerando también el signo, estoy agarrando el signo también, elevado a la 0, y así sucesivamente hasta llegar a 4 sobre 4, ¿no? Perdón, 4 elementos, de 4 en 4, ¿no? A la n, combinados de n en n. A va a ser x a la 1 medio elevado a 0, b es pues menos x a la menos 1 medio a la n, pero n vale 4, ¿no es cierto? Entonces miren ustedes, era el exponente 4 y tenemos un término, dos términos, tres términos, cuatro términos y cinco términos. Siempre vamos a tener, si es 4, pues vamos a tener cinco términos. Si hubiese sido la quinta, hubiésemos tenido seis términos, y así, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto ya se los dejo para ustedes. Simplificando todo esto, vamos a llegar a que esto, o sea, esto es lo mismo que esto, a la cuarta había sido x al cuadrado, menos 4x más 6 menos 4 a la x menos 1 más x a la menos 2. Tal vez podríamos hacer algunos. A ver, cuatro elementos tomados de cero en cero es uno. Eso lo pueden verificar. Esto es uno. Incluso podemos verificar con los coeficientes. Miren ustedes, los coeficientes habíamos dicho que van a ser del desarrollo, aquí está, n vale 4. Es este caso, los coeficientes van a ser 1, 4, 6, 4, 1. Ya veremos eso. Y eso va a pasar siempre y cuando no haya números aquí, ¿no es cierto? Todo sea parte literal, porque si hay números, pues los coeficientes van a cambiar un poquito, se van a multiplicar y demás. Pero la esencia sigue ahí. A ver, esto tendría que valer 1, ahí está. Esto tendría que valer 4, ahí está. Esto tendría que valer 6, ahí está. Esto tendría que valer 4 también, ahí está. ¿Y los signos por qué? Eso es pues porque aquí hay un signo negativo, ¿no es cierto? Entonces pues va a ir intercalando los signos y demás. Bueno, entonces x a la 1 medio a la cuarta es x al cuadrado, ahí está. Esto a la 0 es 1 nomás, el uno se sobreentiende. Cuatro elementos tomados de un 1 es 4, x a la 3 medios por x a la 1 medio, eso es x, bueno, vamos a tener x a la 3 medios por x a la menos un medio. Eso es x a la 3 medios menos un medio. Eso es x a la 2 medios. Y eso es x a la 1. Ahí está, x a la 1. El menos se queda ahí nomás, no se hace positivo, porque miren, el exponente del menos es 1. Base impar, perdón, base negativa, exponente impar, se queda negativo nomás, ¿no es cierto? Entonces ahí está negativo. Después 4 elementos más de 2 en 2 en 6. Aquí, ¿por qué no hay parte literal? Miren ustedes, voy a tener x a la, bueno, 2 sobre, con 2 con este 2 se va a ir, voy a tener x a la 1. Y aquí este 2 con este 2 también se va a ir y voy a tener x a la menos 1. Bases iguales, exponentes se suman. 1 menos 1 es 0. Voy a tener x a la 0. Pero x a la 0 es pues 1 nomás. Entonces por eso ha desaparecido la parte literal. Y así sucesivamente también con los demás pueden ir verificando esto. Bien, esto sería el desarrollo de este binomio elevado a la cuarta. Bien, un segundo ejercicio nos dice hallar el término medio del desarrollo de este binomio y pues n vale 6. ¿Cuál va a ser el término medio? Miren ustedes, bueno, voy a escribir aquí y luego lo voy a borrar también. Pero miren, si n vale 6, vamos a tener pues n más un términos, es decir, 7 términos. Vamos a tener un primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término, sexto término y séptimo término. Vamos a tener 7 términos. Y el término medio de estos 7 términos va a ser, pues miren ustedes, el término medio va a ser el 4. 3 a la izquierda, 3 a la derecha, el término medio es el término 4. Ese es el análisis que está escrito aquí. El término que estamos buscando es el término cuarto término. Bien, entonces vamos a utilizar la fórmula del término hésimo. Esta fórmula que les había mostrado antes es la fórmula para un término de posición h. En este caso, h valdría 4, quiero la posición 4. Entonces, h vale 4. N es el exponente del binomio. En este caso, el exponente del binomio es 6. Después, a es x a la 1 tercio. B, consideran su signo, es menos un medio a la x a la menos 2. Ahí está, consideran su signo. Y pues ya está, netamente queda reemplazar en la fórmula. N vale 6, H vale 4, A vale esto, B vale esto, N vale 6, H vale 4, 1, ahí está. H vale 4 menos 1, y ya está. Simplemente seguir la fórmula. Y esta fórmula también se la puede deducir, no es tampoco una ley. Mira, esta fórmula de acá, del término hésimo, viene pues de un análisis de esto. Miren, cuando si yo quiero el primer término, este va a ser 1 menos menos 1, ¿no es cierto? Y si quiero el segundo término va a ser 2 menos 1. Es ahí de donde viene ese menos 1, ¿no es cierto? Entonces, esta fórmula de acá se la puede deducir de este desarrollo. Bien, eso como comentario. Continuando, habíamos reemplazado nomás una fórmula y pues reemplazando, simplificando, vamos a llegar a esto. 6 elementos tomados de 3 en 3. Eso es lo mismo que 6 factorial sobre 3 factorial por 3 factorial. Eso es lo mismo que 6 por 5 por 4 sobre 3 por 2
por uno, ¿no es cierto? Eso ya de las combinaciones, las combinatorias lo habíamos hecho muy a detalle en la clase anterior. Entonces, pues los reviso nomás. Esto igual lo simplifican bonito, interesante. Este 3 con este 3 se va a ir, aquí me va a quedar x a la no se va a ir, ¿no? Me va a quedar x a la uno y aquí me va a quedar x a la menos 6. 1 menos 6 es x a la menos 5, pero pues x a la menos 5 en el denominador va a ser x a la quinta nomás, ¿no es cierto? Cambia su signo. Si estaba en el numerador y lo bajo al denominador, pues cambia su signo, ¿no es cierto? Después aquí, ¿de dónde viene este menos? Este menos es este menos. Como es exponente impar, pues se queda menos nomás. Y pues así, simplificando y demás, van a llegar a que el cuarto término, o sea, el término medio de este desarrollo había sido negativo 5 medios x a la quinta. Bien, entonces eso nomás sería este segundo ejercicio. Bien, vean ustedes que son ejercicios sencillitos, son ejercicios cortitos, por eso el video de hoy también va a ser súper cortito. Un tercer ejercicio nos dice hallar el término de parte algebraica x al cuadrado del desarrollo del binomio x al cubo más a sobre x a la 10. Bien, entonces al desarrollar este binomio nos va a aparecer, dice, un término cuya parte literal, cuya parte algebraica va a tener esta forma, x al cuadrado. Y pues, ¿cuál será su coeficiente? ¿Y cuál será ese término en realidad? Eso es lo que nos está pidiendo hallar este problema. Entonces, lo mismo, la fórmula del término h décimo vamos a utilizar. Y la cuestión aquí es que no sabemos cuál será la posición de ese término h. Entonces, h va a ser la incógnita. ¿Cuál será la posición de ese término h? Entonces, lo demás sigue tal y como estábamos haciendo. N vale 10. Bueno, aquí no hay que confundirse. A es el primer elemento, en este caso x al cubo. Ahí está. B es el segundo elemento, el segundo término del binomio. En este caso sería a sobre x. Bueno, este a no es el mismo que este a. Ya no hay que confundirse. Bien, entonces a sobre x es lo mismo que a por x al menos uno, ¿no es cierto? Le estamos reemplazando la fórmula nomás, ahí tenemos n vale 10, h sigue valiendo h porque no conocemos cuál será la posición del término que tenga x al cuadrado. Em, Eso nomás. Y luego simplificamos, vamos a tener 10 elementos tomados de h menos uno en h menos uno. Después aquí voy a tener a la h menos uno. Después voy a tener x, 3 por 10 es 30, menos 3 por h, más 3. 3 por 10 es 30, menos 3 por h, más 10. Ahí está. Luego aquí voy a tener x a la menos h más uno, ¿no es cierto? Este menos con este menos se va a hacer más uno. Ahí está. Y como es la bases iguales, x es bases iguales, exponentes se van a sumar y por eso directo el sumado. Y listo, entonces el término h décimo para esto sería, para este desarrollo del binomio sería esto. Pero aquí me está pidiendo el término cuyo exponente del x sea 2. Entonces, pues el exponente de x aquí lo voy a igualar a 2. ¿No es cierto? Porque es el que me está pidiendo. Entonces, pues el exponente, miren ustedes, lo igualado a 2. Resuelvo esta ecuación, está bastante sencilla. Y vamos a sacar que h vale 8. Es decir, el octavo término del desarrollo de este binomio había tenido parte algebraica x al cuadrado. Y listo, ya tenemos h, directamente queda reemplazar en esta fórmula. El término 8 va a ser 10 elementos tomados de h menos 1, pero h vale 8. A la h menos 1, pero h vale 8. Entonces va a ser a la 8 menos 1, x al cuadrado. Porque pues si ustedes reemplazan aquí en este 30 menos 3h más 3 menos h más 1, en vez de h ponen 8, pues les va a quedar 2, tal como tiene que quedar, porque estamos buscando el término que tenga x al cuadrado. Necesito x al cuadrado. Y esto ya solamente queda simplificar. Aquí 10 elementos tomados de 8 menos 1 va a ser 10 factorial sobre 7 factorial por 10 menos 7 factorial a la 7 por x al cuadrado. Desarrollen esto y les va a salir 120. El término 8 había sido 120 a la 7 por x al cuadrado. Y este es el término que nos pedía el problema. Miren ustedes, nos dice hallar el término cuya parte algebraica sea x al cuadrado. Y aquí está, miren, el término y la parte algebraica es x al cuadrado. Este A sería una constante, digamos. Bueno, igual es parte algebraica, pero no está diciendo aquí que el pedacito del x tiene que ser x al cuadrado, ¿no? Entonces el A, pues, ya está ahí nomás. Listo. Eso nomás sería. Ahora, eso sería un tercer ejercicio. Miren ustedes que se está resultando un video bastante corto. Son ejercicios cortitos, directamente de fórmula y desemplazar. Bien, ahora y después este ejercicio se puede ir complicando cada vez más, pero bueno, el análisis es el mismo, no hay mucho que complicarse, tal vez un poquito de análisis. Hay ejercicios bastante complicados, bueno, no complicados, más morosos, con logaritmos aquí. Nos dice que los términos tienen que estar en progresión aritmética o en progresión geométrica, solamente lo complican con álgebra preuniversitaria, entonces eso nomás es, no hay mucho que complicarse y pues bueno, si tienen cualquier duda en cualquier ejercicio, igual me dicen nomás, no hay ningún problema. Bien, entonces continuamos. Un cuarto ejercicio nos dice demostrar que la suma de estos términos combinatorios, o sea, que de estos números combinatorios es 2 a la n. Miren ustedes, y pues miren, esta es una identidad, es una relación. Trabajamos. Algo que recordarles. Para el desarrollo del binomio de Newton, el exponente tiene que ser un número natural y también puede ser cero. Eso nomás. Entonces,
Miren ustedes, estamos trabajando con números naturales, esa es una fórmula, ¿no es cierto? Es una fórmula, es una relación. Entonces ya directamente cuando nos dice demostrar este tipo de cosas, nosotros podríamos pensar en inducción matemática, ¿no es cierto? Entonces, pero aquí nos dice, no nos dice demostrar por inducción matemática. Bueno, aunque no nos diga, podríamos nosotros, si queremos, demostrar por inducción matemática. O tal vez podríamos tomar otro camino. Entonces, en este caso, no estoy demostrando por inducción matemática, pero se podría demostrar esto por inducción matemática. En este caso, no estoy agarrando ese camino. Miren ustedes, voy a agarrar otro camino. Estos términos n tomados de cero en cero, n tomados de uno en uno, n tomados de 2 en 2, n tomados de n en n, directamente me hace recuerdo a la fórmula del binomio de Newton. Miren ustedes, la fórmula del binomio de Newton es n tomados de cero en cero, y aquí pues tenemos más cosas. N tomados de uno en uno, n tomados de 2 en 2, y aquí tenemos más cosas todavía. Pero estos pues son los coeficientes que tengo, es decir, esta fórmula de acá es la fórmula para la suma. ¿Dónde está? Aquí. Esta fórmula de acá es la fórmula para la suma de los coeficientes del binomio de Newton. Dice que es 2 a la n. Bueno, podemos, bueno, esa fórmula. Y ahora, pues, como esto me hace recuerdo a los coeficientes del binomio de Newton, también tal vez podríamos desarrollar un binomio de Newton para hallar estos coeficientes. Y pues también vemos que el 2 es lo mismo que uno más uno. Pero ¿por qué lo estoy escribiendo como uno más uno? ¿Y por qué no estoy escribiendo como 3 medios más un medio? También podría ser. Pero ¿por qué siempre uno más uno? Porque miren ustedes, aquí solamente tenemos los coeficientes y las partes, aquí teníamos a la n por b a la cero, ¿no es cierto? Y para hacer desaparecer eso, conviene que A valga uno y B también valga uno, porque uno a la n siempre sigue siendo uno, porque n es un número natural. Uno a la cero sigue siendo uno y el uno se sobreentiende en cada uno de estos casos, ¿no es cierto? Entonces, por eso conviene poner uno acá. Y listo, entonces, ¿qué tal si nosotros desarrollamos este binomio? Uno más uno a la n. Aquí está, uno más uno a la n, empleando la fórmula del binomio de Newton, va a ser n tomados de cero en cero por el primero. A vale uno, por el primero a la n, por el segundo a la cero. Luego esto va a ir disminuyendo de uno en uno y esto va a ir aumentando de uno en uno. Y aquí también, ¿no? Va a ir de cero, uno, 2, hasta llegar hasta n. Y listo, pero miren ustedes, uno a la n, como n es un número natural, pues va a ser uno nomás. Uno a la cero sigue siendo uno nomás. El uno se sobreentiende. Y ahí está, el uno se sobreentiende. En todos los casos, el uno se sobreentiende y nos queda esto, miren. N tomados de cero en cero, n tomados de uno en uno, n tomados de 2 en 2, hasta llegar a n tomados de n en n, combinados de n en n. Y pues miren ustedes, esto es pues el desarrollo de este binomio de Newton, pero uno más uno es pues 2. Ahí está, y luego se verifica la relación que queríamos demostrar al principio. La suma de los coeficientes del binomio de Newton había sido 2 a la n. Ahí está. Listo. Eso no sería. Miren, son ejercicios cortitos. Lo interesante es agarrar este tipo de ideas. Bien, luego este último ejercicio que igual está facilito, es de mi práctica. Nos dice hallar el término independiente del desarrollo de este binomio. A vale raíz de x y b vale uno sobre 3x al cuadrado. A la 10 nos está hallando hallar el término independiente de este desarrollo del binomio. Es decir, al desarrollar este binomio va a haber un término independiente. ¿A qué se refiere con término independiente? Es aquel término que solamente tiene números, no tiene parte algebraica. Entonces, la parte algebraica pues no está ahí. Por ejemplo, más arriba habíamos visto el primer ejercicio, el término independiente del desarrollo de este binomio sería el 6. Miren, el 6 no tiene parte algebraica, ¿no es cierto? Entonces, el término independiente del desarrollo de este binomio había sido 6. Entonces, ¿y cuál, aquí lo que me pide es cuál va a ser el término independiente del desarrollo de este binomio? Sería muy moroso desarrollar todo este binomio. ¿Qué tal si en vez de ser 10 fuese 100? Ya sería imposible, ¿no es cierto? Bueno, no imposible, pero sería muy largo, nos quitaría mucho tiempo. Entonces no es necesario desarrollar todo el binomio y ver cuál va a ser el término independiente. Podemos utilizar directamente la fórmula del término hésimo. No conocemos la posición del término independiente y eso es lo que quiero conocer, o sea, la posición h. Todo lo demás sí conocemos. Miren ustedes, n vale 10, a vale raíz de x, b vale uno sobre 3x al cuadrado. Ahí está. N vale 10, h sigue siendo h, 1, h sigue siendo h. H es la incógnita ahora. Bien, simplificando, este un tercio lo estoy sacando aquí, a la h menos 1. Raíz de x es lo mismo que x a la 1 medio. Multiplicando por esto nos va a quedar x a la 10 menos h más 1 sobre 2. Después aquí voy a tener x a la menos 2 multiplicado por h menos 1. X a la menos 2 por h menos 1. Bases iguales, aquí tengo x, exponente c, suman. Ahí está, directamente, lo he hecho directo, ¿no es cierto? Entonces, ahora, para que este término sea el término independiente, el exponente del x tiene que ser 0, ya que x a la 0 es 1 y ahí desaparece la parte algebraica, ¿no es cierto? Entonces, este exponente lo vamos a igualar a 0 para que el término este sea el término independiente. Y listo, resolvemos esta ecuación, ¿no es cierto? Este 2 manda a multiplicar, y aquí también tengo que multiplicar por 2. Y pues solvemos, 10 más 1 es 11, menos h, aquí voy a tener 4, menos 4h, menos con menos se va a hacer más y 4. Resuelvo esto y vamos a hallar que h vale 3. Es decir, el término independiente del desarrollo de este binomio había estado en la posición del tercer término. Y listo, hallamos el tercer término, va a ser, aquí está, directamente en la fórmula, 10 tomados de h, pero h vale 3.
menos uno, un tercio de h menos uno, h vale 3, x a la cero. Claro, pues porque si ustedes en vez de poner en aquí, si en vez de poner h ponen 3, pues les va a salir obviamente cero, porque eso es lo que hemos calculado aquí. Entonces x a la cero, y x a la cero es uno nomás, desaparece la parte algebraica. Bien, 10 elementos tomados de 3 de 2 en 2, necesito 3 menos uno es 2, es combinados de 2 en 2 va a ser 10 factorial sobre 2 factorial por 8 factorial. Un tercio a la 3 menos uno es uno sobre 3 al cuadrado. Realizan simplificaciones aquí, les va a salir que el término 3, el término independiente había sido 5. Es decir, el término independiente del desarrollo de este binomio había sido el término de posición 3 y eso había sido 5. Y esto sería la respuesta a este ejercicio. Eso nomás sería, tal vez podríamos ponerle aquí que esto es el término independiente. ¿Listo? Había sido 5. Y eso nomás es. Ahora pues ahí terminaría el video. Creo que ha durado unos 20 minutos, ya que pues este es un capítulo o temita corto, ¿no es cierto? Es un temita corto de las aplicaciones de los números combinatorios. Eso sería todo por el video de hoy. Y pues si tienen dudas o preguntas, como siempre, me dicen nomás. Y pues nos estaríamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.